Empezamos la segunda sesión del Congreso La Resistencia de las Sombras y lo hacemos con un tema, además de actualidad. Hace poco ha habido una exposición de gran resonancia y lo hacemos con la doctora Zara Ruiz Romero, que aunque en el programa consta otra cosa, me acaba de decir que desde hace poco está en la Universidad de Sevilla y cuya tesis doctoral versó precisamente sobre el arte prehispánico en disputa, revalorización y protección del legado peruano. Y quiero suponer que la comunicación que nos trae hoy es una especie de spin-off de esa tesis donde incide en un asunto particular que además es del máximo interés. Así que os dejo con Zara. Muchas gracias, muy buenos días y gracias también a la organización por aceptar esta comunicación. Bueno, hoy me propongo hablarles sobre la pintura de la escuela cusqueña y su inserción en lo que podríamos llamar o denominar una especie de historia del expolio, entendida no únicamente en términos jurídicos, sino también como parte de un entramado más amplio de venta, circulación y dispersión de bienes culturales. Bueno, la escuela cusqueña se desarrolló en el Virreinato del Perú en un contexto marcado por una producción muy extensa y por una amplia demanda de imágenes religiosas. La función de estas pinturas estaba vinculada a la catequesis, a la teatralidad litúrgica y a la afirmación de las identidades indígenas. Esto ayuda a explicar que hubiese muchas series narrativas y también que se creasen iconografías específicas como la de los ángeles arcabuceros, que es esa imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, que tienen una clara influencia europea, pero se han resignificado localmente como figuras militares dentro de la batalla simbólica de la evangelización. Esta pintura en concreto está ahora mismo en el Museo de América como ejemplo de la dispersión que estas obras han sufrido a lo largo de su historia. Lo importante aquí que quiero subrayar es que estas pinturas no fueron descubiertas, entre comillas, o redescubiertas de repente en el siglo XX, sino que desde etapas tempranas ya fueron reconocidas, ya se dispersaron e incluso desde el mismo momento en el que se llevaban a cabo, ya desde Cusco salían hacia otros lugares como por ejemplo Bolivia, Chile, el norte argentino u otras zonas del propio Perú. Ya desde el siglo XVIII podemos ver esas primeras dinámicas de dispersión, no únicamente aquellas asociadas a los talleres, sino que el hecho de que estas imágenes estuviesen en su mayoría en espacios religiosos facilitó dinámicas de pérdida, traslado y reubicación. Pongo un ejemplo. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, los bienes de la compañía pasaron a administrarse por la Real Junta de Temporalidades, que era la encargada de realizar inventarios, de reasignar o de vender los bienes, generándose aquí una redistribución muy compleja que hace que hoy día sea muy difícil reconstruir trayectorias. En definitiva, el destino que han tenido los bienes de la compañía es todavía hoy día un tema que está por estudiar. En pantalla, por ejemplo, tenemos esta imagen que es el Niño Jesús Inca. De él sabemos que su origen estuvo en un templo de la compañía, pero no sabemos cómo finalmente ha terminado en una colección particular en Lima. Y desde hace poco tiempo esta pintura se redescubrió y se publicó. Sin embargo, no sabemos los avatares que esta pintura ha ido sufriendo hasta llegar a su destino actual. A partir de 1821, con los procesos independentistas, estos procesos se vieron intensificados, dando paso a décadas de inestabilidad con el abandono o el deterioro de conjuntos pictóricos. A esto tenemos que sumar que los ideales de la nueva nación dieron predilección al pasado precolombino sobre otro tipo de bienes culturales. Entonces, con la creación de los primeros museos en el Perú, las primeras piezas que se pusieron en valor fueron las piezas precolombinas. Y hubo una especie de caldo de cultivo para que las piezas coloniales o estas específicamente de la escuela cusqueña no tuvieran el resguardo adecuado, la consideración adecuada y al fin y al cabo pues se convirtieron en piezas como carne de cañón para el mercado.
Durante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, estas obras también fueron objeto de expolio. Sin embargo, este es de saqueo más bien. Sin embargo, este es un tema que también necesita de más estudios. Entonces, a este marco de desinterés o desidia por parte del nuevo Estado peruano, debemos sumar también que hay un creciente interés por parte de viajeros, diplomáticos y coleccionistas que desde mediados del siglo XIX están viendo en Perú un espacio específico y un espacio cultural adecuado para la consecución de bienes culturales. El siglo XX sí que va a suponer ya un punto de inflexión en la dispersión de la escuela cusqueña, impulsado por el auge del coleccionismo institucional y privado, el creciente interés por el arte colonial latinoamericano y la consolidación de redes profesionales de marchantes y anticuarios. Las obras van a dejar ahora de ser valoradas por su función devocional y se van a integrar en nuevos regímenes de valor patrimonial, estético, histórico y mercantil. En este contexto aparecen entonces noticias de obras desaparecidas. Un caso significativo es el de 3 piezas de la serie del Zodíaco de Diego Quispetito, en concreto Aries, Géminis y Virgo, que hoy en día se encuentran desaparecidos y de los que tenemos noticias a través de los grabados que les sirvieron de inspiración. Aquí entonces se ve el problema, y es que las obras no desaparecen del todo, sino que a veces quedan latentes esperando el momento de reingresar en el mercado. Por eso es tan importante que en foros como estos, que en publicaciones, en páginas web, aparezca y se denuncie el robo de estas obras, utilizando en este caso los grabados, para que en el momento en el que esta obra intente venderse, pueda reconocerse como parte en este caso, de la serie del Zodíaco. Paralelamente a estos procesos, pues las primeras décadas del siglo XX fueron testigos de la creciente presencia de estas obras en exposiciones y catálogos. La cuestión es bastante conocida. Este tipo de documentos aportan una información mínima acerca de la procedencia y el modo de adquisición, pero incrementan decisivamente la deseabilidad de este tipo de piezas. En el caso de la escuela cusqueña, en un primer momento los precios fueron relativamente bajos, por el poco conocimiento que había de estas producciones y al hecho en que se consideraban algo así como imitaciones de los modelos europeos. En este marco, entonces, varios museos estadounidenses comenzaron a incorporar pintura colonial mediante compras directas, donaciones de coleccionistas, casas de subasta. Un ejemplo es el Museo de Brooklyn. En su catálogo podemos ver distintas obras atribuidas a la escuela cusqueña y ofrecen muy pocos datos acerca de la adquisición. Esta, por ejemplo, que tenemos en pantalla de la Natividad y esta otra ingresaron en el museo en 1941 como resultado de una exposición realizada por la institución, realizada por la institución al propio país, en una práctica pues que ya sabemos que era bastante habitual. Con esto no quiero demonizar automáticamente estos fondos, ni mucho menos, sino señalar cómo se construye históricamente una colección, con qué herramientas, qué intermediarios y qué estándares documentales, con una serie de datos que en la mayoría de los casos pues, no conocemos, a pesar de que hoy día sí que existe una tendencia a la transparencia en cuanto a la adquisición de obras. La dispersión, sin embargo, no fue únicamente internacional, sino que la reubicación dentro del territorio peruano también merece la atención. Un ejemplo es el Museo de Arte de Lima, que se articula a partir de diversos fondos, entre los que destaca la Memoria Prado, responsable de donaciones como la imagen que tenemos en pantalla, El Señor de los Temblores, del siglo XVIII, una imagen además que genera bastante devoción en el Perú. Otro ejemplo sería el de la colección de Pedro de Osma, con un museo homónimo en Barranco, en Lima, y que aporta un relato institucional en su página web en lo que se denominan a sí mismos como salvadores del patrimonio. Esta es una cuestión que se suele escuchar bastante en el mundo del arte y que nos llevaría pues, a preguntarnos dónde termina el rescate y dónde empieza la legitimación de bienes desplazados. Es algo pues, que debería también hacernos pensar.
El ejemplo que traigo en pantalla es una de las obras maestras, precisamente, que se encuentran en el Museo Pedro de Osma y que con anterioridad se encontraba en la sacristía de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Cusco. Así que posiblemente esta pieza también ha sido reubicada tras la expulsión de la compañía. Sin embargo, esta información he debido encontrarla por otros cauces porque ni en la página web ni en los catálogos del museo se indica de dónde procedía específicamente esta pieza. Vemos así cómo durante gran parte del siglo XX resultó relativamente fácil adquirir obras virreinales, a pesar de que ya existían disposiciones específicas destinadas a su protección y a frenar su salida. Esto se debe principalmente a la debilidad de los controles, a la existencia de prácticas irregulares, como los llamados robos sacrílegos o el llamado huaqueo, y también por el aumento de la demanda internacional, que queda reforzada por las exposiciones y publicaciones que poco a poco van elevando el prestigio y la cotización de estas piezas. En cuanto a las dinámicas actuales, pues en las últimas décadas últimas décadas del siglo XX se alcanzó un punto crítico con la salida del país de series completas y de pinturas aisladas. Y este es un problema también que implica la descontextualización de una historia, la fragmentación de conjuntos. El caso de los lienzos de Gualahoyo es ilustrativo. Hubo robos en los años 90, hubo robos en los años 2000, o sea, la primera experiencia no sirvió para que la segunda no ocurriera, y luego algunas piezas han ido reapareciendo en subastas, en aduanas o en un hotel de Cusco, mostrando cómo al final el mercado opera con una lógica de desplazamiento y de reintroducción. Además, la insuficiente protección de estas piezas y la desregularización del mercado podría verse reflejado en adquisiciones recientes. Tomamos como ejemplo la Thomas Foundation en Estados Unidos, que en los años 2016 y 2025 ha adquirido este San Miguel Arcángel y esta obra de San Judas Tadeo. En su catálogo no se explica de qué modo se adquieren, únicamente sabemos el año a través del número de inventario. Sí que nos cuentan un poco más en cuanto a este San Francisco Javier, diciendo que se adquirió en 1970, se traslada a París, hay una herencia, se traslada a Madrid y se compra en 2016. Al introducir el año 1970, automáticamente están introduciendo esa barrera de moralidad, entre comillas, pero en realidad no están aclarando el origen de la pieza. Y este es otro de los problemas que nos vamos encontrando de manera recurrente. Podemos ampliar la búsqueda a catálogos y casas de subasta actuales. En España tenemos varias ventas de piezas de la escuela cusqueña. Este, por ejemplo, San Miguel Arcángel, atribuido a Basilio de Santa Cruz Pomacallao, fue adquirido por el Estado español mediante derecho de tanteo y se incorporó al Museo de América. Sin embargo, tampoco se explica nada acerca del origen. El propio Museo de América sería otro campo de análisis al respecto y bueno, que ya sabemos que actualmente está en proceso de repensar un poco sus colecciones y su discurso. Con esto llego a la idea final. La falta de procedencia no implica ni mucho menos automáticamente una ilegalidad y tampoco se trata de demonizar este tipo de colecciones, pero sí que entran en tensión con tendencias actuales hacia la transparencia y la descolonización de museos y colecciones. En cualquier caso, el panorama que os he mostrado evidencia que la circulación de la escuela cusqueña sigue activa a pesar de las prohibiciones nacionales, convenciones internacionales, herramientas como las listas rojas del ICOM. Y bueno, la escuela cusqueña funciona aquí como un epítome de un mercado voraz, donde el valor cultural y el económico se retroalimentan y donde el reto contemporáneo no es solo detener las salidas ilegales, sino conseguir reconstruir las trayectorias y exigir estándares de procedencia más robustos, para poder repensar cuáles son los relatos de legitimidad que han acompañado a todas estas colecciones. Y bueno, sin más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zara. A continuación, la doctora Roberta Aglio nos va a hablar de las numerosas vidas de las tablillas de techo pintadas, dispersión, coleccionismo y reempleo en los siglos XIX y XX.
La doctora Glo es doctora por la Universidad Rovira i Virgili en el Departamento de Historia del Arte y pertenece a la Asociación Internacional de Investigación sobre Carpinterías y Techumbres Medievales Pintadas. De ahí el tema de su comunicación. Gracias. Muchas gracias. Ahora con mi comunicación iremos en Italia para hablar de las tablillas de techo policromadas, que fueron la típica cobertura de los edificios de toda el área mediterránea desde finales del siglo XII hasta mediados del siglo XVI. Pasadas de modas, quedaron en el olvido hasta el momento de su redescubrimiento durante el siglo XIX, cuando se convirtieron en protagonistas del mercado de coleccionismo internacional. El interés por los monumentales techos españoles fue precoz, sobre todo en el Reino Unido, donde ya a mediados del siglo XIX se desarrolló una floreciente literatura sobre este argumento y en un breve periodo de tiempo, para poder responder a las numerosas peticiones, grupos completos fueron desmontados y remontados en las lujosas residencias de los coleccionistas europeos y estadounidenses. Techos españoles completos están hoy expuestos en instituciones como el Victorian Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum de Nueva York, el Fine Art Museum de San Francisco y el Worcester Art Museum. En Italia, el redescubrimiento de estas pequeñas pinturas se produjo poco más tarde, en el periodo de la unificación nacional que se produjo en el 1861, cuando la reestructuración urbanística y arquitectónica de los cascos urbanos conllevó la demolición de edificios medievales y renacentistas, con el relativo hallazgo de materiales de todo tipo, entre los que se encontraban las tablillas de techo. Disponibles en gran número, dividieron propietarios, comerciantes y adquirentes entre el desinterés y la búsqueda apasionada, atrayendo en un primer momento especialmente clientes de origen extranjero. Al contrario de lo que sucedió en España, la atención por parte de los amantes de arte fue menor y dirigida solo a las tablillas, desarrollándose en un segundo plano a través de negociaciones y compraventas que dieron el mismo resultado: alienación y dispersión. Una modalidad de coleccionismo favorecida en un primer momento por la ausencia de una legislación unitaria en grado de tutelar los bienes culturales, a las supresiones, a la progresiva extinción de las casas nobles y al sucesivo expolio de los patrimonios personales, y por la escasa eficacia operativa de las comisiones provinciales conservadoras promovida a nivel ministerial. La dispersión de las tablillas de techo se manifestó especialmente en el norte de Italia, en el área padana y de forma particular en la ciudad, en la provincia de Cremona, cerca de Milán, donde asumió características específicas. La actividad de censo y seguimiento del mercado del coleccionismo ha permitido obtener una visión completa, individuando dos modalidades de reutilización. La primera modalidad se desarrolló en el momento en el que fueron redescubiertas e interesó techos completos o núcleos muy consistentes de tablillas que habían sido utilizadas en un segundo momento en las residencias de los coleccionistas italianos, europeos y estadounidenses, más importante durante el periodo de los revival. La segunda inició poco después, cuando los techos que habían sido desmontados y fragmentados en las continuas ventas se convirtieron en tablillas individuales, de las que se había perdido tiempo atrás tanto su significado como su función. En este sentido, es muy significativa la extraordinaria dispersión que sufrió a partir de los años 90 del siglo XIX una tipología particular de tablillas con retrato realizadas en Cremona en torno al 1470-1480 en el taller de Bonifacio Bembo, conocido como el Monasterio de la Colomba, debido a la tradicional y errónea referencia al lugar de procedencia.
Se trata de más de 300 piezas, hoy divididas entre colecciones públicas y privadas, que durante mucho tiempo fueron consideradas partes de una única estructura, puesto que iconográficamente eran muy similares, como se puede ver. Solo recientemente, gracias a una observación más atenta, se han identificado las pequeñas diferencias que han permitido crear grupos que reflejan coherencia y uniformidad, y siguiendo las diferentes etapas de su coleccionismo, poder hipotetizar sus diferentes orígenes. En 1885 el coleccionista piamontés Emanuele Taparelli d'Azeglio adquirió en Venecia, gracias a Antonio Marcado, 74 tablillas cremonesas pertenecientes a 4 ciclos distintos para reutilizarlas en Casa Cavassa en Saluzzo, un edificio histórico de origen renacentista adquirido con la idea de salvarlo del estado de ruina que presentaba. D'Azeglio, tras volver a Turín, después de una larga carrera diplomática en Gran Bretaña, dedicó los últimos 20 años de su vida al museo cívico de su ciudad y a la salvaguardia del patrimonio artístico de la incuria y de sus dramáticas consecuencias. Por este motivo, la revitalización de Casa Cavassa no estaba destinada a ser un revival, sino más bien a seguir con la línea pedagógica trazada por el nuevo Estado, pensando recrear un espacio con una finalidad didáctica y expositiva, devolviendo a la ciudad de Saluzzo un monumento antiguo y, por tanto, un fragmento de historia colectiva de la comunidad local. Las salas fueron decoradas de forma esencial con muebles y objetos artísticos que testimoniaban la historia del territorio. Cuando no fue posible hacerse con elementos auténticos, D'Azeglio los hizo construir a artesanos locales o los adquirió en el mercado de antigüedades, tal y como ocurrió con las tablillas cremonesas. Despojadas de la imprescindible relación que las vinculaba entre sí a la estructura del techo y a los comitentes del lugar de origen, manipuladas y repintadas, no consiguieron rehabitar los ambientes de Casa Cavassa. En lugar de asumir una nueva narración, terminaron por quedar totalmente descontextualizadas. En Roma, en el Palacio del Conde Grigori Stroganov, hoy sede de la Biblioteca Hertziana, se observa un conjunto de tablillas todavía perteneciente a una variante de la colomba, dispuestas como un friso en la parte superior de las paredes. A pesar de ser prácticamente contemporáneo del proyecto de Casa Cavassa, donde los paneles, como se hacía en el siglo XV, fueron montados para cerrar el espacio vacío de la intersección entre las vigas y las viguetas, la reutilización romana muestra, por el contrario, el escaso conocimiento de su función estructural. Readaptaciones similares son muy comunes, con casi total probabilidad, debido a las sugerencias de anticuarios y comerciantes. Se pueden observar en Florencia, en el Museo Stibbert, en el comedor de la West Dinhouse en el Sussex, en París en la casa de Frederick Spitzer y en la Gothic Room del Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Dichos revival presentan la primera fase de un fenómeno de circulación mucho más amplio y articulado que a partir de las últimas décadas del siglo XIX, gracias al mercado de antigüedades y a las ventas en subastas, dio lugar a un verdadero laberinto a nivel internacional. Buscadas como sustitutos de los demandados y mucho más caros retratos renacentistas, las tablillas de techo descontextualizadas se convirtieron en fragmentos que poco o nada muestran de las aspiraciones de quien comisionó su creación en el siglo XV y de las implicaciones antropológicas y sociales relacionadas con su realización. En la mayoría de las ocasiones se tenía en consideración solo el aspecto decorativo, que permitía a los anticuarios una rápida venta y a los coleccionistas una fácil adaptación al estilo de sus residencias, así como cuando su disponibilidad era limitada, tratarlas como pinturas de pequeño formato o convertirlas en elementos decorativos.
Procede de las colecciones parisinas de la baronesa Beatrice Prusy de Rothschild, hoy en la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en la Costa Azul, una consola cuya parte frontal está formada por 4 tablillas de techo cremonesas, de las que se aprovechó la curvatura original y cuyas características estilísticas e iconográficas se remontan a las diferentes variantes del monasterio de la Colomba. En la parte posterior de la estructura, moldeada y dorada, se observa un pequeño cartel que identifica como autor a Giuseppe Rossi. Comerciante y artesano de origen veneciano, colaborador ocasional de Michelangelo Guggenheim, Rossi ejercía su actividad también en París, donde tenía un taller en el que se comercializaban muebles y objetos artísticos creados ensamblando elementos antiguos. En el 2016, en el mercado de antigüedades francés, se vendió una balda de madera similares obtenida gracias al uso de una tablilla de la misma serie de la consola de Beatrice Prusy. Coincidencias que llevan a pensar a una hipotética intervención de Rossi también en este caso. Si en estos muebles la curvatura de las tablillas, no un defecto de la madera, sino una peculiaridad de las manufacturas cremonesas, tuvo un uso funcional, también como se ve en la tribuna de la contrafachada de la capilla de Saint-Léonard en Croissy-sur-Seine, cerca de París, generalmente cuando se trataba de paneles singulares o pequeños grupos, no fue comprendida y fue corregida. En la Abadía Real de Chailly, castillo situado al norte de París, adquirido por Nelly Jacquemart en 1906, se conservan 2 tablillas cremonesas con retratos cuyas características representan una variante de la colomba o imposible de identificar. En un momento indeterminado de su historia reciente, estas manufacturas fueron transformadas en retratos, recortadas y repintadas para cancelar su característico e inconfundible arco polilobulado, que quizás habría desvelado su origen, fueron montadas en 2 marcos dorados diferentes. Estas adaptaciones no son muy comunes y en muchos casos increíblemente agresivas. A menudo las tablillas fueron emparejadas, creando dípticos o pequeñas miniaturas, lo que conllevó que fueron mutiladas, enderezadas, afinadas, parcheadas y enmarcadas. Transferidas al lienzo y despojadas de su identidad, como sucedió a las tablillas protagonistas de una rocambolesca historia de coleccionismo vendida en Holanda, o al flagrante caso de manipulación de una tablilla cremonesa vendida en una subasta en París, redimensionada y cimbreada hasta convertirla en una miniatura posicionada en una estructura de inspiración gótica. Retratos en miniatura, la única clave de lectura posible para quien en el siglo XX ignoraba la función, las características y el significado de las tablillas de techo. Aparece con claridad un aspecto fundamental. Las tablillas de techo descontextualizadas dan lugar a interpretaciones irremediablemente erróneas que durante mucho tiempo han impedido a la crítica adoptar un punto de vista adecuado para su interpretación. Por este motivo, en el complejo y dramático tema de la dispersión decimonónica del patrimonio cultural de países como Italia y también España o Grecia, la alienación a la que fueron sometidas las tablillas y los techos policromados adquiere un rol marginal, secundario respecto a la venta y a la disgregación de muchas colecciones privadas de gran prestigio, que han confluido en numerosas ocasiones en varios museos de capital importancia, tanto en Europa como en Estados Unidos. Solo adoptando una visión de conjunto se puede observar la vasta difusión de los techos policromados, de su rol, su función y del sentido que se les atribuye en relación a la época y al área geográfica de procedencia. De este modo se inicia a considerarlos un verdadero género artístico.
En este sentido, las reflexiones sobre su dispersión entre los siglos XIX y XXI adquieren un carácter de absoluta novedad gracias a su impacto y a la increíble huella del fenómeno, que incluye no solo el emblemático caso cremonés, un caso local aquí presentado, sino todas las manufacturas italianas, españolas y de otros ámbitos geográficos protagonistas de las operaciones de compra-venta que definen un fenómeno de gran relevancia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Sobre todo también por el esfuerzo en ambas intervinientes para ajustarse al tiempo disponible. Sé que es difícil. Bueno, ahora contamos con el doctor don José Antonio Ortiz, de la Universidad de Barcelona, cuyo campo de investigación nos afecta a todos, podríamos decir, porque es el de la cultura visual de la muerte y las enfermedades, en este caso entre los siglos XVI y XIX. Es autor de un libro con un título muy sugestivo, Pintar la muerte, del año 22, y nos va a hablar de un asunto titulado El cuerpo disperso, los cuerpos santos como patrimonio religioso en Cataluña. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale. Muy bien. En esta comunicación tiene como objetivo hacer un primer análisis de dos tipologías de cuerpos santos documentados en Cataluña, considerándolos patrimonio religioso. Yo en mi tesis ya trabajé los sepulcros y los espacios de devoción, ya trabajé los contenedores y ahora me quería centrar en los contenidos. En primer lugar, quiero tratar los cuerpos santos históricos recopilados en los textos del siglo XVII y, en segundo lugar, los testimonios de veneración catalana hacia cuerpos provenientes de las catacumbas romanas. Al ser de procedencia romana, en sí mismo ya es un ejemplo de dispersión corporal. En esta propuesta de cartografía de la santidad, tanto en un caso como en el otro, se han producido fenómenos de dispersión y de desaparición de las reliquias que nos permiten relacionarlos y concluir con una reflexión sobre la exhibición del patrimonio sagrado corporal. En el contexto catalán tenemos una serie de cuerpos santos de origen antiguo o medieval, honrados por la Iglesia Católica, y estas santidades tradicionales reciben un culto a sus reliquias, a las que podemos sumar las hagiografías que ponen en valor su historia sacra en el Principado. Centrándonos en los casos en los que se presenta la integridad corporal y no el fragmento, hemos querido analizar dos textos como muestra de la metodología, siendo esta bibliografía básica sobre el tema tratado. Un primer texto analizado son las alabanzas de la insigne ciudad de Barcelona y de las cosas insignes de ella y de los 6 cuerpos santos que tiene, de Baltasar Calderón, del 1604, que recoge los cuerpos históricos incorruptos canonizados o en proceso de ello, de la ciudad condal. Tenemos los cuerpos dispersos de Santa Madrona o de Santo Severo y los cuerpos conservados de Santa Eulalia, San Ramón de Peñafort, San Paciano y San Olegario. Un segundo texto es el que tienen proyectado, la Historia General de los Santos Varones Ilustres en Santidad del Principado de Cataluña, de Antonio Vicente Domènech, publicado en Barcelona en el 1602 y una reedición del 1630 en Gerona. Para esta publicación hemos querido hacer un listado de casos de estudio que permita futuras investigaciones. Del primer libro de este texto, en su edición de Gerona, he querido extraer un listado de cuerpos venerados en Cataluña que formaban parte del santoral. En la tabla presentamos recopilados los casos en los que el autor enuncia cuyo cuerpo sagrado tiene con grande reverencia o que incorpora la descripción del mismo con el binomio cuerpo santo, a diferencia de las menciones reliquias o la mención específica de la parte venerada, como cabeza o mano. Este punto de partida permite un análisis de cada ejemplo y ahondar de manera individual en su conservación, exhibición actual o dispersión. Un segundo apartado
trata sobre la dispersión de los cuerpos procedentes de las catacumbas romanas, un fenómeno ampliamente referenciado en la bibliografía. En el caso de Cataluña, entre los siglos XVII y XIX, encontramos muestras de veneración a santos y santas de esta procedencia y aportamos una primera lista de corpi santi en el ámbito catalán. Estos casos se pueden asociar por cronología a los momentos álgidos de esta práctica. Las traslaciones desde las catacumbas romanas se inician en el siglo XVI al descubrirse en 1578 las galerías subterráneas en Porta Salaria y se mantienen hasta el año 1881. Con la excepción de los casos enjollados germánicos, los Katakomben Heiligen suelen presentarse los restos corporales bajo un simulacro ceroplástico. Antonio Magnani o Andrea Belli son algunos de los creadores de estas piezas devocionales que están a medio camino entre reconstrucción forense y cuerpo esculpido. De Roma llegaban a los diferentes lugares de culto ya preparados, normalmente dentro de una urna de vidrio, listos para su exposición y veneración. Así los vemos en los ejemplos catalanes conservados o en las ilustraciones de estos artefactos santos en las producciones impresas, los gozos, els goigs, muy arraigados en la cultura catalana. Para los casos perdidos, podemos recurrir a las documentaciones familiares cuando las piezas estaban en capillas privadas o la documentación religiosa cuando estaban en espacios religiosos, o simplemente nos ha quedado el testimonio a través de textos como este goig del gloriós noi Sant Teòfilo, editado en Barcelona en el 1848. Para los casos conservados, como el de Santa Clara Mártir en la Basílica de Santa María de Manresa o el de Santa Mancia en Osona, los registros documentales nos acercan a la procedencia y espacio de exhibición de estos corpi santi a través de las auténticas, conservadas o no. Los corpi santi localizados y mencionados en la tabla 2, aquí se muestran en esta primera cartografía de los cuerpos procedentes de estas catacumbas romanas. Aparte de lo ya expuesto y encaminándome ya hacia las conclusiones, nuevas posibles vías de estudio sería incorporar, aparte de los casos históricos y los casos que provienen de las catacumbas romanas, incorporar ejemplos más tardíos, como los del siglo XIX o siglo XX, como el caso de Santa Joaquima de Vedruna o el de San Antonio María Claret, para tener una visión más amplia de estas cartografías de la santidad catalana. En esta comunicación hemos propuesto una primera lista de cuerpos santos en Cataluña para abrir una línea de investigación que pueda analizar de forma pormenorizada estos ejemplos presentados e incluir otros de cronología más tardana que se siguen venerando en la actualidad para crear un mapeado de los cuerpos santos catalanes. La dispersión o pérdida, que sobre todo se dio durante la Guerra Civil, obliga a analizar fuentes diversas para poder trazar estas nuevas cartografías patrimoniales. También es destacable el papel del matronazgo para la adquisición y exhibición en las capillas familiares de estos cuerpos santos. La exhibición de restos humanos en el contexto de los museos ha sido una práctica extendida desde los orígenes de las instituciones museísticas modernas, particularmente en el contexto de la expansión colonial y el auge del coleccionismo científico del siglo XIX. Aún así, en las últimas décadas, esta práctica ha sido objeto de crecientes cuestionamientos éticos, políticos y epistemológicos. La museología crítica aborda las tensiones entre la preservación del patrimonio, el derecho a la memoria, la espectacularización del cuerpo y las demandas de restitución. Paralelamente, la presencia de restos humanos en iglesias, ya sea en forma de reliquias, cuerpos incorruptos o fragmentos óseos conservados en reliquiarios, ha sido una práctica sostenida durante siglos en el mundo cristiano. Lejos de ser meros vestigios biológicos, estos restos adquieren una densidad simbólica y teológica que los convierten en mediadores entre lo terrenal y lo divino, entre la memoria santa y la devoción pública. Esta característica los disocia de los regímenes de exhibición habituales del cuerpo humano, de los gabinetes o museos anatómicos.
Sin embargo, en el contexto contemporáneo, la exposición pública de estos cuerpos también plantea interrogantes complejos que atraviesan lo ritual, lo patrimonial y lo ético. Aunque en muchos casos los relicarios solo muestran los vestigios en momentos concretos del año o el propio artefacto artístico camufla lo carnal, para los corpi santi sí que su visión sigue presente en el interior de los templos que aún los conservan. Las medidas posteriores al Concilio Vaticano II de los años 60 del siglo XX cubren los cuerpos incorruptos, pero todavía se muestran en ocasiones especiales. Y aquí entraría el debate ético sobre su exhibición. En la instrucción sobre las reliquias en la Iglesia, autenticidad y conservación del 2017, este tema no es abordado. Repensar los modos en que los espacios religiosos gestionan la presencia de restos humanos en sus capillas nos permite abordar el origen de los mismos, la fragmentación y dispersión de las reliquias, así como el papel patrimonial y religioso que condensan, sin dejar de lado los debates relacionados con la bioética. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y para finalizar este ciclo de comunicaciones de esta primera parte de la mañana, contamos con una cuarta intervención. El doctor David Sánchez Sánchez, de la Universidad Católica de Ávila, doctor por la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre el arte eucarístico y las celebraciones sacramentales en Ávila durante la Edad Moderna. Nos va a hablar de la platería dispersa en Castilla y León entre la ausencia y la preservación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si se oye. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos. Enhorabuena a los organizadores también por este gran congreso y gracias por permitirme estar aquí. Bueno, pues como bien se ha planteado, la idea de esta comunicación está centrada en la platería, quizá es el patito feo dentro del arte. Aquí se está hablando de pintura, de escultura, de claustros, de ábsides, de Velázquez, de Zurbaranes. Aquí vamos a hablar de obras pequeñitas, de piezas de apenas 30 centímetros a veces, que se encuentran repartidas por todo el mundo y que están o que proceden del territorio castellano-leonés. Esta es parte de la investigación que he venido desarrollando durante unos años y las modestas aportaciones que he podido hacer al proyecto Nostra et Mundi. Los contenidos de esta comunicación están estructurados de esta manera. En primer lugar, una pequeña introducción y alusión a las características o condicionantes de preservación de la platería religiosa en términos generales. Un segundo punto acerca de las complicaciones para rastrear el origen exacto de las piezas. En tercer lugar, una reflexión acerca de la frontera que existe entre los conceptos de pérdida, expolio o preservación en la distancia, ese concepto, ¿no?, de conservación en el exilio. Y por último, unas breves conclusiones. Lo primero es entender esos condicionantes que digo para la preservación de la platería. Los objetos de plata, el ajuar litúrgico de una iglesia, una catedral, una parroquia o un convento, estos objetos no están pensados para durar eternamente. Por una cuestión muy sencilla, son objetos de uso diario. Salvo algunos ejemplos muy concretos, como los relicarios, que pueden tener que ver con la comunicación anterior, que sí que son objetos de culto y por lo tanto están abiertos a esa preservación o están pensados para una preservación más larga. Los cálices, patenas, custodias, copones, incensarios, navetas, cetros, cruces de altar, cruces procesionales, son objetos de uso diario, tanto para las celebraciones litúrgicas, la Eucaristía, como para celebraciones, procesiones, etc. Entonces eso lleva a un deterioro, lleva a... se golpean, se rompen. Los documentos nos hablan también de que eran llevados, manejados por los niños de coro y se les caían. Y para eso existía también la profesión del platero catedralicio, muchas veces, que reparaba. Y eso lleva también a la renovación. Cuando algo se estropea, se renueva. Por lo tanto, esa idea de que no están pensados para durar eternamente. Y se renuevan bajo dos conceptos. Por un lado, la idea de algo se ha estropeado, necesito un objeto nuevo. Y por otro lado, aprovecho y lo adapto a las características estéticas del momento, ¿no?, los gustos, las modas.
Quizá uno de los ejemplos más conocidos de esa renovación del ajuar y la entrega de plata vieja para realizar obras nuevas sea la custodia procesional de la Catedral de Ávila, realizada por Juan de Arce en 1564, a partir de 1564, terminada en 1571, y para la cual se entregaron numerosas piezas de plata, que son las que aparecen en ese documento. De esta manera, lo que estábamos consiguiendo era también un ahorro económico. Entregaba plata vieja y solo había que pagar la hechura de la obra. Otro de los motivos, evidentemente, para que no se preservase la platería es el valor material, el valor económico de la plata. Ahí es donde entran en juego los robos, los expolios. El caso más sangrante de nuestro pasado estaría vinculado, sin duda, a la invasión napoleónica, a la Guerra de la Independencia. Lo dejó reflejado Goya en ese conocido grabado, ¿no?, de los desastres de la guerra. Así sucedió, donde vemos a ese clérigo herido, mientras un soldado se lleva en el saco candeleros, cruces, custodias, cálices. Pero la fuerza no es la única manera de expolio, al menos no la fuerza ejercida directamente, como en el grabado, sino también la amenaza. Y es lo que pasa también dentro de Ávila, que es lo que más conozco, con ese documento que lo que refleja es el peso total de la plata que fue entregada a los franceses en el año 1810, cuando el mariscal Ney estaba apostado en Salamanca y desde allí mandaba misivas amenazantes al obispado de Ávila, a los cabildo catedralicio, solicitando la entrega de plata. Si no lo hacían, tendrían los cañones a los pocos días en las puertas de la muralla. Bueno, pues ese es el memorial y estas son todas las piezas que se entregaron a los franceses en 1810. Ahí vemos bandejas, cálices, patenas, vinajeras, jarros, números, en total 101 piezas de plata que se entregaron a los franceses en 1810, seguramente todas ellas desaparecidas, reducidas a moneda para su aprovechamiento. Y esta idea nos lleva al segundo punto de esta comunicación, vinculada a otro motivo para la dispersión de la platería, que es el interés artístico. Un interés artístico que nos sumerge en el siglo XIX, en el que podemos hablar de esa crisis generalizada en el ámbito español, una crisis pues también vinculada a desamortizaciones, a la exclaustración, al desconocimiento de lo que realmente teníamos, ya se puso de manifiesto ayer en las conferencias, a la desprotección y, sin embargo, un interés creciente por los coleccionistas extranjeros. Y en este caso nos vamos a dirigir al Victorian Albert de Londres. Allí, la colección que se estaba formando en el siglo XIX a través de lo que era en su momento el South Kensington Museum, pues nos remite a estos dos personajes. Por un lado, a Sir John Charles Robinson, que fue uno de los responsables de formar la colección inicial, y posteriormente, ya en las primeras décadas del siglo XX, a Walter Leo Hilburg, que pues completó de alguna manera la colección de platería. Sus contribuciones quedan reflejadas en esos dos volúmenes. Por un lado, en la Special Law and Exhibition de 1881, una exhibición de arte español principalmente, de platería y distintas artes, entenderíamos como artes aplicadas o artes menores, muchas veces mal llamadas también. Y luego ya en 1962 se publica el volumen de Charles Oman, donde recoge la platería de origen español y portugués que está en la institución, prácticamente pues, similar a lo que se conserva a día de hoy también, donde se señalan las aportaciones de Hilburg. Y aquí es donde entra en juego también la idea de no saber de dónde vienen muchos de estos bienes. Porque si nos ponemos a analizar el catálogo de Charles Oman o los comentarios de la Special Law and Exhibition, sí, se habla de procedencia española, pero en pocos casos se habla de la procedencia exacta del lugar, de la iglesia, del convento, de la catedral de la que procedían las obras. Es el caso que nos encontramos aquí. La platería, sin embargo, tiene una característica, una cualidad, y es que incorpora esos sellos, esos punzones, que nos hablan de autoría, nos hablan de marcaje y nos hablan también de procedencia, de dónde salieron estas piezas en términos de geografía. Por eso sabemos que el cáliz de la izquierda se realizó, o al menos fue marcado, en Medina del Campo, incorpora ese escudo de 13 roeles y fue realizado por un platero llamado Domingo León, pero claro, este platero también tiene obra en Salamanca, tiene obra por el resto de Valladolid. Ahora nos queda saber exactamente de qué iglesia procedía este cáliz. Y por otro lado, esa cruz, una cruz abulense,
mediados del siglo XVI, realizada por Juan Martínez. En el catálogo de Oman directamente la vinculaba con una procedencia toledana. Sin embargo, vemos ese castillito, esa torre de la derecha que remite a una realización abulense y el punzón de Juan Martínez, que llegó a ser platero catedralicio en Ávila. Eso sí, de momento imposible saber la parroquia exacta de la que salió esta cruz procesional. Aprovecho también, bueno, pues estas piezas las pude estudiar en su momento también en el Victorian Albert. Aprovecho para agradecer a su conservadora, a la conservadora de la sección de metales, a Christine Kennedy, que está por aquí, pues la ayuda que me prestó en su momento. Solo en algunos casos podemos conocer esa procedencia exacta, pero gracias a un estudio bastante detallado, y es lo que tenemos en el caso de la izquierda. En los años 80 del siglo XX, el historiador José Navarro Talegón visitó el Victorian Albert, vio una custodia y dijo: esto viene de Toro, de Zamora. Esta es una custodia que fue robada en el siglo XIX, 1893, de la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, y fue trasladada de alguna manera hasta Londres después de pasar por distintas subastas. Fue adquirida por Hilburg y luego, a su muerte en 1995, la donó, la legó al Victorian Albert. Navarro Talegón la vio, empezó a hacer todo este estudio, la reclamó y a día de hoy, bueno, ahora si no me equivoco vuelve a estar en el Victoria para una exposición, pero se devolvió a Toro, a Zamora, pero con una condición: en calidad de préstamo de larga duración, pero la propiedad sigue siendo el Victorian Albert por una cuestión asociada que fue adquirida legalmente por Hilburg a través de una subasta, sustraída ilegalmente de Toro, pero adquirida legalmente por Hilburg en una subasta. Esa custodia incorpora un escudo, el escudo del obispo de León, Pedro Manuel. Y ese mismo escudo lo podemos ver en una píxide del St. Louis Museum de Missouri, en Estados Unidos, pero claro, todavía no sabemos exactamente de qué iglesia procede esa píxide. Lo mismo nos puede servir para hablar de muchísimas piezas. Lo que estamos haciendo aquí es una presentación mínima de toda la platería que está dispersa por el mundo. En el caso de Castilla y León, al estar vinculado a este proyecto Nostra Edmundi, pero bueno, pues podríamos hablar de la Hispanic Society, podríamos hablar de Arthur Milton Huntington también, con ese cáliz de posible origen segoviano, o esta custodia que está en el Hermitage de San Petersburgo, que casi puedo presentar en primicia porque me pasaron las fotografías del Hermitage hace 4 días, lo que me dio tiempo a montar la presentación. La información que ofrece el Hermitage simplemente es una custodia de origen español. Viéndola, se aprecian las características propias de la platería burgalesa de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Al solicitar las fotografías y al entregármelas, podemos confirmar que es una pieza burgalesa en torno al 1500, con un punzón de autoría que nos remite a un tal Pedro. Ahora queda por saber quién es ese tal Pedro. La pieza fue adquirida por un diplomático ruso en su viaje por España, o en su estancia en España, Alexander Petrovich Vasilevsky, que es el que vemos en la fotografía. Lo mismo ocurre con otras piezas de otros grandes museos, no sabemos la procedencia. Vemos esta píxide y esta custodia de posible origen castellano-leonés en base al estilo, a las características que presentan, pero faltan las evidencias digamos de la procedencia exacta, ¿no? Ahí vemos al barón de Villiers también como el personaje responsable de adquirir estas piezas. Y vamos terminando al hablar en este último bloque de una cuestión un tanto compleja. Ya lo he mencionado antes, la idea del desconocimiento del valor de las piezas durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la situación también de abandono en la que se encontraban algunas iglesias, algunos conventos, derivado de ese proceso de desamortización y de las exclaustraciones. Entonces se mezcla un poquito la idea del desinterés hacia el arte, la imposibilidad para la preservación, también la dificultad para rechazar una oferta. Es decir, si una pequeña iglesia parroquial recibió una oferta por un cáliz y gracias a ese dinero podíamos reparar una gotera, pues evidentemente vamos a tirar por vender el cáliz. ¿Qué pasa? Que aquí también nos encontramos casos de gran desconocimiento de la calidad, de la historia y de la importancia de nuestro patrimonio en plata, como con este cáliz del abad Pelayo, un cáliz que procede de Santiago de Peñalba, en León, que estuvo en propiedad del arzobispo de Toledo en el siglo XIX antes de ser vendido al Louvre y en un proceso en el que ni siquiera se conocía el origen de esta pieza y que fue estudiada, analizada después. Aquí pues, casi podríamos recuperar las palabras que comentó ayer el profesor Caigan sobre esa idea de William Randolph Hearst
sobre la protección del arte, ¿no? El ser magnánimo con el arte, el protegerlo, porque aquí en España no se protegía. Así podemos entender bien las palabras de Hearst y bueno, esa condescendencia de aquí no se protege, pues me lo llevo. Aquí entra en juego también la cuestión de la conservación en el exilio. Es decir, podemos hablar de un montón de conventos, de monasterios que después de la desamortización, después de la exclaustración, pues desapareció prácticamente toda su platería. Es el caso dentro de Ávila, de mi localidad, monasterio de Santo Tomás, de fundación real, vinculado a los Reyes Católicos, sede de la Inquisición, con una universidad, quiero decir, un lugar importante que debió contar con un ajuar importante, que sin embargo, a día de hoy no conserva ninguna de las piezas originales. Las que tiene proceden de distintas instituciones de los dominicos de distintos puntos de España. De León, vienen de Madrid, vienen de Salamanca, pero el ajuar original suyo desapareció totalmente. En la Cartuja de Miraflores pasa algo similar. Esta pieza la podemos encontrar hoy en el Victorian Albert. El profesor Aurelio Barrón ya la estudió en su momento, la vinculó con la obra de Juan de Horna el Mozo, una obra bastante significativa por la incorporación del pleno Renacimiento en el ámbito de la platería burgalesa y que, como digo, bueno, pues salió de la Cartuja en el siglo XIX y que hoy se encuentra en el Victorian Albert. También estos dos cálices, también de origen abulense y también de un convento bastante significativo, el convento de San Francisco, un lugar vinculado a la nobleza local abulense del siglo XV, siglo XVI, lugar de enterramiento de la nobleza y, por lo tanto, también podemos suponer que gozaba de importante ajuar litúrgico. Y, sin embargo, solo conocemos estas dos piezas que salieron de allí, que hoy están en Inglaterra y que nos remiten a grandes plateros. En el caso de la izquierda ha sido vinculado tradicionalmente con Pedro Vigil, con el platero de Isabel la Católica, está uno de sus discípulos participando en esta obra, y en el caso de la derecha un anónimo de origen portugués, una obra de bastante calidad también vinculada a Esteban Dávila y Toledo, marques de las Navas. Por lo tanto, quiero decir, importante en cuanto a su significación dentro de la nobleza. Y ya para terminar, 4 ideas o reflexiones derivadas de todo lo anterior, aunque también con una cuestión que apunta hacia el presente. Por un lado, es evidente que la platería religiosa castellano y leonesa fue un objeto de interés destacado por parte de los coleccionistas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, por lo tanto, también ocupa su lugar dentro de las colecciones internacionales. En segundo lugar, solo la investigación ha revelado información sobre procedencias y autorías que los grandes museos muchas veces no ofrecen, aunque las evidencias también es verdad que son pocas en la mayoría de los casos. No hay constancia de la compraventa de la platería. Y en tercer lugar, solo un estudio pormenorizado de cada caso permite valorar si la actual dispersión es sinónimo de pérdida, de descontextualización, de ausencia del patrimonio o de una afortunada, entre comillas, conservación en el exilio. Y por último, y como apunte hacia la situación actual en el ámbito de la platería religiosa de Castilla y León, el riesgo de pérdida hay que tener en cuenta que sigue existiendo, sobre todo debido al abandono rural, a la ausencia de un registro actualizado. Muchas veces perdura ese desconocimiento de la importancia de nuestra platería. Pero bueno, eso es algo que, si les parece, reservamos para otra charla. Muchísimas gracias.